Bueno, la historia siempre será importante, sobre todo escuchar personas que tienen un manejo de la misma, hablando sobre la historia, el historiador, gran amigo, Candelario Rocío Visión. A saludarlo sabiendo que este programa es diferido en horas de la noche. ¿Cómo te sientes, hermano? Buenas noches, Robert, buenas noches, buenas tardes, si es de tarde, y Sí, buenas tiene noches, los si es de cambios. noche, a todos los amigos televidentes de la República Dominicana y del universo. ¿Qué tenemos para hoy? Me dijeron que viene un plato fuerte. Vamos a hablar de una historia que no es tan reciente, pero tampoco podemos decir no es reciente, pero tampoco podemos decir que no es reciente. Es la gestión de Horacio Vázquez, Felipe Horacio Vázquez Lajara, Sí. su nombre completo, que se inició el 24 en julio de 1924, luego de los acuerdos a que se llegaron para la desocupación del país y la celebración de elecciones para que el pueblo dominicano tuviera la oportunidad de elegir un nuevo presidente que presidiera el Estado dominicano. Eso fue acordado en ese tratado Hughes Peinado, que posibilitó la salida de los O sea, marinos saliendo, norteamericanos. la ocupación norteamericana, inmediatamente el presidente de turno ahí le tocó Si el presidente se juramentó 12 de julio, 12 de julio. ese mismo día partían muchos de ellos, pero eso se completó Fue en un acuerdo septiembre. más o Sí, menos que hubo sí, antes. sí, sí, el acuerdo Hughes Peinado. Correcto. Ese día se arrió la bandera norteamericana, la bandera de las barras, las estrellas, y se hizo la bandera dominicana. La República Dominicana recobró su autonomía, su soberanía, y Horacio Vázquez se inicia en esa gestión. Es bueno aclarar lo siguiente: los norteamericanos estuvieron ocupando el país por 8 años, ellos dirigieron el Estado dominicano, administrativa, políticamente todo. Es un periodo que, querrámoslo o no, hubo una estabilidad, naturalmente sabemos el costo de eso, una represión militar, una persecución, cercenamiento de las libertades públicas, en fin, pero hubo una tranquilidad relativa. Disciplinadamente no existía un Estado, vamos, antes de. No. Ellos crearon el Estado, si se Sí, quiere, sí, o le sí, dieron sí, inicio sí. al Estado. Le dieron el inicio al Estado, porque ahí voy. Horacio Vázquez le corresponde gobernar en un esquema que ya estaba el Estado mejor definido, correcto, con todas sus instituciones más funcionales. Recuérdate que ya el mundo se abocó en ese siglo XX al modernismo. Habían carros, habían camiones, la navegación aérea, la navegación acuática se hizo más ligera, más activa. Ya había industria. Sí. Bueno, aquí en la República Dominicana lo que podemos decir que había propiamente como industria, propiamente, era una economía era rural, la totalmente. industria azucarera. La industria de verdad se comienza en el periodo, el proceso industrial ya moderno se inicia con la gestión de Trujillo, que tú sabes que se dedica a fundar empresas, negocios, porque ya había un mercado, había un país estable, el país estaba comunicado y ya era posible muchísimas cosas, como una compañía de seguro para vender seguro aquí, la fábrica de cemento, la fábrica de calzado, que su primer cliente era la policía y las Fuerzas Armadas. Pero nosotros vamos a hablar de la gestión de Horacio Vázquez. Ya el modernismo está caminando en la República Dominicana, es una gestión que trabaja mucho en las obras civiles, como son la construcción del acueducto, construcción de carreteras, edificaciones, escuelas, hospitales, en materia de lo que es diríamos, el desarrollo material, que es el soporte también de lo, como dicen en la sociología marxista, de lo superestructural. Bien, en lo político hubo mucho traspiés. Las ambiciones políticas, como siempre, dieron al traste con lo que fue, con lo que debió ser. ¿Cuáles partidos coexistían en esa
en ese contexto de la historia de 1916 al 1924, estamos hablando de los 8 años de Horacio Vázquez. ¿Cuáles partidos? Todavía los partidos jimenistas, me imagino que... Mira, el partido Jiménez muere en 1919 y el partido se debilita, pero Elías Brache, que fue candidato como a la vicepresidencia con Peinado por la Coalición Patriótica de Ciudadanos y Desiderio Arias. Cumplió años hoy de muerte de Jacinto Peinado. A Jacinto Peinado, sí, descendiente. El... Pues bien, Jacinto Peinado fue el candidato, no, Francisco J. Peinado fue el candidato presidencial de la Coalición Patriótica de Ciudadanos con Elías Brache, que era... Peinado venía del jimenismo. Elías Brache, que fue candidato a la vicepresidencia, que venía del jimenismo, y junto a Desiderio Arias mantuvieron el jimenismo vivo. Pero realmente el partido de Desiderio Arias, el Partido Liberal, pero el partido fuerte, la agrupación política fuerte, el político de mayor arrastre en ese momento era Horacio Vázquez, que presidía el Partido Nacional, que lo llevó a él como candidato a la presidencia, y a Federico Velázquez Hernández, que era la figura principal, el líder del Partido Progresista. Ellos fueron postulados por la Alianza Nacional Progresista. Ganaron esas elecciones con una mayoría abrumadora. De los 30 senadores ganaron 25, y de los 30 diputados ganaron 25, y de los 12 senadores 10. Eso le permitió a ellos gobernar prácticamente sin oposición. Horacio Vázquez, que recibe el gobierno del presidente provisional, Vicini, que había dejado fondos oficiales, usó esos fondos para su despegue. La convención del 1907 le impedía al gobierno de Horacio Vázquez hacer préstamos, porque eso estaba limitado en esa convención, que fue hecha en la gestión de Moncáceres, básicamente por sugerencia de Federico Velázquez Hernández, que era muy pro-americano, y Moncáceres accedió a ello. Esa convención le impedía al gobierno dominicano hacer préstamos, pero él solicitó a los norteamericanos, al gobierno norteamericanos, unas consideraciones, la cual obtuvo, y flexibilizaron y consiguió dinero para seguir trabajando. La mejoría en la República Dominicana con relación a 1912, 13, 14, ese periodo de crisis luego del magnicidio de Moncáceres, mejoró bastante. El comercio creció, la misma vida particular creció, comenzaron a establecerse una dinámica económica. Una dinámica económica, comenzaron a hacerse casas, viviendas ya suntuosas, unas fortificaciones que hasta ese momento no se habían hecho. El mismo comercio, se hicieron locales más amplios, más suntuosos para alojar el comercio. Ahí están los edificios del Vaquero. Eso ahí en el Conde. En el Conde, el Vaquero. Histórico. Sí, el Vaquero, el Sename. O sea, una serie de edificaciones, y lo mismo en la Isabel Católica. Una preguntita. Entonces, fue un periodo próspero, aunque al final por el crack. Vamos bien en el crecimiento económico. Sí. Ahora, cuando llegan las ambiciones, como casi ocurre con todos los partidos políticos, que Horacio quiere la reelección, a la buena o la mala, Horacio que entre el mar, acuérdate aquella frase. O la Virgen de la Altagracia con Chiva. Exactamente. Horacio o que entre el mar. O que entre el mar. Esos 2 años que en algún modo Horacio Vázquez dicen que se robó en términos constitucionales porque si no se aprobaba la reelección, él tenía que hacer algo. ¿Hasta qué punto eso pudo ser el retroceso de Horacio? Mira, ese es el problema político. Porque de imponer. Es el problema político, porque fíjate, Horacio Vázquez, todo lo que han escrito acerca de la vida de él, las 3 veces que fue presidente, él particularmente, él personalmente, lo reconocen como una persona honesta,
que no tenía Y ambiciones con una excelente materiales. esposa, doña Trina de Moya. Trina de Moya. Pero ¿qué resulta? Que tú sabes que tú eres la cabeza de un partido político, tú tienes unas prendas morales, tú tienes Claro. unas virtudes que te adornan, pero eres el jefe político. Tú eres quien ocupa la presidencia de la República. Tus colaboradores, que también tienen ambiciones, te crean una situación. El problema está en José Dolores Alfonseca, que era vicepresidente de la República, que sustituye a Federico Velázquez Hernández en 1928 porque no aceptó, no entró en lo de la prolongación. No entró en ese juego, en la prolongación, que se creó un movimiento que le llamaron la prolongación. La prolongación, que todo eso fue ilegal. Porque ellos se juramentaron por la nueva constitución que se hizo, ¿tú me entiendes? Que acordaba 4 años y se restablecía la vicepresidencia de la República. Entonces, comenzaron a decir que había sido por la del 8, cuando ellos sabían que no había sido por la del 8, que acordaba 6 años de presidencia, ¿tú me entiendes? Entonces, para seguir al frente del Estado, Horacio Vázquez quizás, y también lo plantean muchos historiadores, quizás tratando de conservar, a pesar de sus ambiciones de mantenerse en el poder, no materiales, quizás pensó que era mejor él continuar aún en las condiciones de salud que se encontraba en su edad. Tiene una situación de salud delicada. Tuvo que salir a operarse. Ahí aprovechó Trujillo ese espacio. Y la oposición. Bien, entonces tenía el problema José Dolores Alfonseca, a quien él le había aceptado que iba a ser su heredero político, pero también tenía el sobrino político del sobrino, sí, de su esposa, Martín de Moya, que también él le había dejado entrever que podía trabajar, que él podía ser el candidato. Pero ¿qué pasa? Que Trujillo, ya en 1928, ya se comenzaron a publicar cosas insinuando la posible participación del general Rafael Leónidas Trujillo Molino en las elecciones del 30. Una fuerza en el norte extraordinaria. No, él logró, es muy hábil. Conquistó ahí. Trujillo, todo lo que tú ves de Trujillo es que tenía una habilidad y una cierta inteligencia asombrosa. Él supo vincularse, aglutinó a esa oligarquía de Santiago, supo atraer intelectuales y lo puso a hacerle lo que llamamos ahora unos trabajos o sea, vender su personalidad. Pero tenemos que reconocerle que Trujillo pudo manejarse frente al ejército y convertirse en un líder de ese ejército. Así es. Fue un líder de ese ejército y lo vieron como, y le obedecían. Candela, ya terminamos, sí, pero en 30 segundos, una síntesis breve de Horacio Vázquez. ¿Qué podemos aprender entre luces y sombras de Horacio brevemente? Bueno, el problema es que usted debería estar al margen de las ambiciones. Y usted debería, como líder, como jefe de un partido político, debería ir preparando la situación interna para que cuando llegue su desgaste o usted tenga que abandonar el poder, porque así lo establece la Constitución de la República, pueda haber un relevo y usted pueda tener un partido en disciplina, en orden, y que puedan acogerse a lo que institucionalmente se decida. Pero tú sabes que han pasado más de 100 años y todavía seguimos en eso. Mira cómo el último caso, el del Partido de la Liberación Dominicana, cómo terminó. ¿Y el Reformista y el PRD? No, pero el último caso es el del PLD. ¿Cómo terminó? Que ahora hay 2 PLD. Reducido, bueno. Reducido. Hay un PLD verde y otro morado. Que no creo que aún logren pactar una alianza está muy débil con un solo candidato. No creo que puedan rebasar la fuerza del presidente en la primera vuelta. Voy a extrapolar eso que tú estás hablando de Horacio Vázquez, que las ambiciones han terminado devorando a los partidos políticos, como tú señalas, sí, y propiamente las alianzas cargan esas ambiciones y esas debilidades. Es demasiado ambicioso. Demasiado. Sí. Bueno, señores, gracias, mi querido Candelario. Excelente. Sí. Este programa lo vamos a repetir para que las presentes generaciones y algunos políticos que hay por ahí
que no entienden que las ambiciones también se llevan sus propias vidas. Porque por más que usted quiera acumular, como dijo una vez Atuay de Cans, hay políticos con estómago roto. No se sacian, no se llenan, no hay forma. Gracias, hermano. Mañana, Dios mediante, a la misma hora por estos canales. Señores, bendiciones para todos.